37. Continuamos nuestros estudios expositivos y consecutivos en el Evangelio glorioso del doctor Lucas. Y hoy nos corresponde los versículos 41 al 47. Vamos a leer las Escrituras. Con la ayuda del Espíritu vamos a explicarlas y el Espíritu Santo hará una obra en nosotros. Lucas 20, 41 al 47. Esta es la palabra de Dios. Entonces les dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Oremos. Gracias por esta santa palabra, Espíritu Santo. Gracias por dejarla en el registro escrito para nosotros. Gracias por darnos predicadores que la prediquen fielmente. Ahora te suplicamos, Espíritu Santo, que la uses poderosamente, afirmando a tu pueblo en tu verdad y a los que no te conocen, trayéndoles a salvación. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Continuamos en la última semana de vida de nuestro Señor sobre la tierra. Es miércoles y Él está siendo atacado por sus enemigos, como ya vimos. Él se defiende del ataque de los fariseos cuando le preguntan sobre los impuestos y de los saduceos cuando le preguntan sobre la resurrección, usando la sabiduría invencible del Rey humilde que le es propia. Pero ahora cesa de defenderse y pasa a atacar a sus enemigos. Y al atacar a sus enemigos, Jesucristo está actuando como rey, protegiendo a su pueblo. Ahora ataca a sus enemigos y lo que está haciendo aquí es protegiendo a su pueblo como los reyes. Ellos tienen la obligación de proteger a su pueblo. A lo largo de los 3 años de ministerio, nuestro Señor demostró de muchas maneras que Él era aquel enviado de Dios, aquel Mesías, aquel Cristo, el único Salvador del hombre. Y lo demostró de varias formas. En primer lugar, con sus milagros inigualables, pero también al ejercer correctamente los 3 oficios que como Mesías tiene: el oficio de profeta, el oficio de sacerdote y el oficio de rey. Como profeta anunció al pueblo toda la enseñanza y la voluntad de Dios. Como sacerdote realizó el sacrificio de su propio cuerpo e intercedió por el pueblo que Dios le dio. Pero como rey protegió a los suyos todo el tiempo y continúa protegiéndolos aún ahora desde su trono de gloria y gobernándolos como rey a través de su palabra escrita y por su espíritu. En este pasaje lo vemos pues actuando como profeta y como rey. Como profeta enseña verdades fundamentales de la verdad de Dios y a través de ellas desacredita y avergüenza a sus enemigos. Y al desacreditar y avergonzar a sus enemigos, que son los falsos profetas de Israel, los escribas, Él está actuando también como rey, protegiendo a su pueblo, librándolo de estos engañadores. El Señor Jesús, pues como Rey compasivo, en un acto de amor, quiere alejar al pueblo de los engañadores para protegerlos. Y por eso los señala y dice: estos son los falsos maestros. Y los avergüenza por medio de sus enseñanzas. Y luego advierte abiertamente sobre la corrupción que hay en ellos y les anuncia para esos falsos profetas la mayor condenación posible. Por eso hemos puesto por título a nuestro mensaje en el día de hoy: Escribas corruptos del siglo XXI.
Escribas corruptos del siglo XXI, porque a pesar de que vamos a estar hablando de los escribas corruptos del siglo I, las características de los falsos maestros son iguales en el siglo I y en el siglo XXI. Así que nos ayudarán perfectamente a nosotros hoy identificar los escribas corruptos o falsos maestros del siglo XXI. Escribas corruptos del siglo XXI. El tema de nuestro pasaje es claro. Jesús ataca a los escribas, que son los falsos maestros de su época, denunciándolos públicamente y explicando las características por medio de las cuales su pueblo puede reconocerlo como falsos maestros y alejarse de ellos. Para estudiar nuestro pasaje vamos a dividirlo como casi siempre, no siempre, pero casi siempre, en 3 puntos. Nuestro pasaje tiene 3 puntos, en los cuales el Señor Jesús hace 3 denuncias. Jesús primero denuncia la ignorancia de los escribas, versículo 41 al 48, por medio de una pregunta, la cual ellos no pueden responder, hace evidente la ignorancia de los escribas. En segundo lugar, Jesús denuncia la corrupción de los escribas, versículos 45 al 47a. Y finalmente Jesús denuncia la condenación de los escribas, lo cual está en la parte B del versículo 47. 3 cosas, pues, con respecto a los falsos maestros del primer siglo, que son iguales a los falsos maestros de este siglo: su ignorancia, su corrupción y su condenación. Veamos en primer lugar la ignorancia de los escribas. Jesús denuncia la ignorancia de los escribas. Verso 41. Entonces Él les dijo. La palabra entonces conecta lo que había sucedido con los fariseos y con los saduceos, mostrándonos que esta denuncia abarca a todos los falsos maestros de ese entonces. Pero veremos más adelante que se conecta, se concentra solo en los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Eran los doctores, teólogos, PhD, los superinteligentes de la religión de esa época. A esos, verso 41 dice la primera frase, Él les dijo a los escribas, y aquí hay que anotar algo interesante, y es que esos mismos escribas, esos altos doctores, habían acabado de elogiarlo. Si ustedes recuerdan el versículo 39, por la buena respuesta que dio a los saduceos, los escribas quedaron maravillados. Verso 39, respondiéndole, algunos de los escribas dijeron, ¡wow, maestro! ¡Qué súper respuesta les has dado! Estamos admirados de tu sabiduría. Bien has dicho. Pero como hemos visto antes, los verdaderos profetas de Dios, y mucho menos el Cristo, no recibe elogios de nadie. Y pasa entonces a avergonzarlos por su ignorancia y a descubrirlos como falsos maestros por medio de una pregunta. En Mateo capítulo 22, verso 42, que es un pasaje paralelo, se nos muestra que antes de hacer la pregunta que está aquí en Lucas, Él les hizo una pregunta introductoria. Les preguntó diciendo, ¿de quién es hijo el Cristo? Y ellos respondieron, de David. Al responder que el Cristo es hijo de David, están dando a conocer que su concepto del Cristo, del Mesías que había de venir, es que el Mesías era tan solo un hombre, un hijo de David. A partir de ahí, entonces, Él les hace la pregunta que comienza en la segunda mitad del verso 41. ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Es decir, ¿cómo dicen que el Cristo es tan solo un hombre? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor, Curios Adonai, Dios, a mi Señor, Curios Adonai, Dios. Dios le dice a Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, pues, el que es su padre, el que lo engendró, le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Absoluto silencio. Los escribas no pueden responder a esta pregunta.
Y lo que el Señor quiere mostrar aquí es que ellos nunca entendieron dos verdades fundamentales de la revelación del verdadero Dios, que para usted y para mí son dos verdades que podemos creer con fortaleza por la fe. No las podemos entender plenamente, pero las podemos declarar y las podemos creer con nuestra fe, que son la doctrina de la Trinidad y la doctrina de Cristo, la cual llamamos unión hipostática. ¿A qué nos referimos con la unión hipostática en Cristo? A que Cristo es 100% Dios, nunca ha dejado de ser Dios, y 100% hombre. Siempre ha sido y será hombre. Cristo tiene en sí mismo dos naturalezas perfectas que no se mezclan, que no se confunden, que no se alteran la una con la otra, y sin embargo Él es una sola persona. Y eso es lo que se conoce como unión hipostática. Y estas dos doctrinas, solamente la comprensión de estas dos doctrinas permite darle una respuesta a la pregunta del Señor, porque nos deja ver cómo el Cristo puede ser como hombre, hijo de David, y como Dios, Señor, Kurios, Adonai, o Dios de David. ¿Cómo es posible que siendo hombre, hijo de David, David lo llame Señor o Dios de David? Esa es en esencia la pregunta que le está haciendo. Los fariseos, los escribas, no podrían entender esto. Para ellos, lo que ellos razonarían sería algo así: ¿podría un rey humano tener un hijo que creciera y se hiciera rey superando a su propio padre y llegara a ser rey sobre su propio padre? Para una mente carnal esto era imposible. Pero entendiendo la doctrina de la Trinidad y la doctrina de la unión hipostática, esto es posible. Son dos cosas que para ellos eran irreconciliables. Primera, que Cristo naciera de la familia de David, es decir, que el Cristo, hijo de David, es un hombre, y eso lo sabía todo Israel. Recuerden cuando Él entró, en su entrada triunfal, le gritaban Hosana, hijo de David, sabían que Él era un hombre. Pero que el Cristo sea Señor de David o Dios de David, eso era totalmente incomprensible para ellos. ¿Quién puede ser este que a la vez es hijo de David y Señor de David? Por eso cuando el Señor en el versículo 42 cita los salmos, el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, en esa expresión nos está colocando en un evento que es para nosotros los cristianos, especialmente nosotros los reformados o históricos, una doctrina que ya conocemos y que amamos, que en la mayoría de las iglesias de nuestros días no se conoce. Jesús aquí, cuando cita el Salmo 110, nos está hablando del consejo eterno de redención, también llamado pacto intratrinitario o pacto eterno de la gracia, donde las tres personas de la Trinidad, en el tiempo cuando no existía tiempo, en el principio cuando no había principio, se reunieron para planear la salvación del hombre, y en ese santo consejo intratrinitario, el Señor, Kurios Adonai, dijo al Señor, Kurios Adonai de David: yo te voy a dar un cuerpo humano para que redimas a mis elegidos, y una vez los redimas, muriendo por ellos, resucites, asciendas a mi diestra y te sientes a mi diestra como Dios a mi lado, hasta que yo ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí nos coloca entonces en esas dos grandes doctrinas, la doctrina de la Trinidad, que explica el consejo eterno de la redención, y la doctrina de la unión hipostática, que explica cómo Jesús, la segunda persona de la Trinidad, puede ser a la vez Dios de David e Hijo de David. Pero ¿por qué los escribas no habían llegado a conocer esta doctrina o estas dos doctrinas? ¿Será que el Antiguo Testamento no tenía evidencias suficientes acerca de ellas? No, el Antiguo Testamento tenía evidencia suficiente acerca de estas dos doctrinas, y los escribas, que eran los supergenios de la religión, los superdoctores de la religión, leían el Antiguo Testamento y lo leían y nunca pudieron ver, porque sus corazones eran inconversos.
Sus corazones eran duros, y cuando el corazón es inconverso no puede ver ni siquiera las verdades esenciales de la Biblia. El Antiguo Testamento habla claramente sobre la doctrina de la Trinidad. Por ejemplo, en el momento de la creación, el Dios creador se da a sí mismo un nombre que es plural. El nombre de Dios creador es Elohim, un solo Dios, pero su nombre es plural. Y cuando ese Dios está creando al hombre, ese Dios único utiliza para hablar de sí mismo un verbo en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Luego Moisés en Deuteronomio 6:4 dice: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En últimas, Moisés, ¿Jehová es una unidad o Jehová es una pluralidad? La respuesta es ambos. Jehová es una unidad y Jehová es una pluralidad. El único Dios subsiste en tres personas. Hay tres personas en la deidad, y el resto del Antiguo Testamento muestra claramente distinciones en esa pluralidad. El Antiguo Testamento habla de Jehová hablando a Jehová, como vimos en la cita del Salmo 110. Jehová habla a Jehová, pero también Jehová envía a Jehová. Y cuando Jehová envía a Jehová, se habla de un personaje llamado el ángel de Jehová, que cuando está delante de los hombres lo adoran como si fuera Dios, y él recibe la adoración de Dios, lo cual un ángel siempre rechazaría. Pero este ángel de Jehová es Jehová. Entonces, en el Antiguo Testamento, en los Salmos, los profetas, en todos los libros, los escritos del Antiguo Testamento, hay Jehová con Jehová, Jehová distinto a Jehová, Jehová que envía a Jehová, y fuera de eso aparece el Espíritu de Dios, que es distinto a Dios y que a la vez es Dios. Aparecen señales inequívocas de que en el Dios vivo verdadero hay dos cosas que no pueden ser separadas: una pluralidad y una unidad. Y por eso la doctrina cristiana en el siglo IV, más o menos, desarrolla la gloriosa y sustancial y vital, indispensable doctrina de la Santísima Trinidad, sin la cual no hay iglesia, sin la cual no hay verdadero cristianismo. Y estos escribas nunca pudieron llegar a ella, porque a pesar de que eran muy inteligentes, su corazón era incircunciso. ¿Y qué de la doctrina de Cristo? ¿Qué hablaba sobre la subsistencia del Mesías el Antiguo Testamento? ¿Será que el Antiguo Testamento no daba evidencia suficiente sobre la doctrina de la unión hipostática, que podríamos resumir como en una fórmula matemática? La doctrina de la unión hipostática es como una fórmula matemática: 2n, 1p. Dos naturalezas, una persona. ¿Habría suficiente evidencia en el Antiguo Testamento para que estos genios de la religión descubrieran que en el Mesías hay una unión hipostática? Claro que sí. Miren, por ejemplo, escuchen, no vayan allá, Isaías capítulo 7, versículo 14, un pasaje muy conocido y citado en el Nuevo Testamento. El profeta Isaías dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Cosa que todos sabían en Israel. Emanuel significa Dios con nosotros, y el evangelista Mateo nos traduce: Emanuel es Dios con nosotros. Así que en este pasaje tenemos a un niño que es un hijo de una mujer, uno nacido de una virgen, que es un niño humano y a la vez es Dios con nosotros. Lo mismo sucede en Isaías capítulo 9, versículo 6, escúchenlo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, él es el rey, sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Títulos que son atribuibles solo a Dios. Así que este niño que nos es nacido tiene los títulos de Dios. No hay otra forma de explicarlo, sino que este niño perfectamente humano es a la vez Dios. Dos naturalezas, 100% Dios, 100% hombre, en una sola persona. Las dos naturalezas no se mezclan, no se confunden. La naturaleza humana no absorbe la divina, ni la naturaleza divina absorbe la humana no altera la divina no altera la humana. Eso fue declarado en los credos, en los primeros credos de la Iglesia, y la Iglesia lo ha entendido claramente por siglos. Entonces, la pregunta que Jesús hace a los escribas se resuelve sabiendo que Dios es trino y que en Cristo hay una unión hipostática. Y el más pequeño de nosotros
sabe más que el más docto de los escribas. Por eso dice el Señor que el menor en el reino de Dios mayor es que Juan el Bautista. Porque cuando entendemos estas dos verdades que no son lógicas, pero nos son reveladas y dadas por fe, nosotros podemos responder la pregunta del Señor. ¿Cómo dice David, cómo llama David al que es su hijo Curios, Adonai o Dios? La respuesta es porque como Dios, segunda persona de la Trinidad, es Señor de David, y como hombre nació hijo de David. Así que los niños que están aquí en este salón esta mañana pueden responder la gran pregunta que los escribas indoctos de aquella época no pudieron responder. A ver, los niños, ¿cómo definimos a Dios? Niños, ¿cómo definimos a Dios? Un solo Dios que subsiste en tres personas, no que se manifiesta, eso es unitarismo, sino que subsiste. Niños, ¿cómo definimos a Dios? Un solo Dios que subsiste en tres personas. Y otra vez, niños, ¿cómo definimos a Cristo? Pastor, Cristo es totalmente Dios, totalmente hombre, en una sola persona. ¿Cómo es Cristo, niños? Totalmente Dios, totalmente hombre, en una sola persona. Así que los papás o las mamás esta tarde van a tomar cuenta de ese catecismo de dos preguntas a los niños en sus casas. Pídanles que repitan la respuesta y la memoricen, pero no les pidan que lo expliquen, porque ni ustedes siquiera, ni yo siquiera lo podemos explicar, porque estos son santísimos y altísimos misterios que pertenecen solo a la mente de nuestro Dios. Y aún con todo lo misteriosos que son absolutamente esenciales para la salvación. El único Dios subsiste en tres personas, el Cristo es 100% Dios, 100% hombre en una sola persona, y sin estas verdades no hay salvación, no hay verdadero conocimiento de Dios, no hay cristianismo, y los escribas, los doctores más ilustres de su época, ahora lucen totalmente incompetentes como maestros. Su obligación era llevar al pueblo de Israel al Cristo, pero ¿cómo podrían llevarlos a alguien que ellos mismos no podían reconocer? Y no lo pudieron reconocer por su pecado, porque nunca quisieron arrepentirse, porque no quisieron ir al bautismo de Juan cuando Juan era parecido a los predicadores de hoy en día. En cierta forma Juan se parecía, porque los predicadores de hoy en día le dicen a la gente inconversa: Dios te ama, tú eres un hijo maravilloso de Dios y Dios te ama y envió a Jesús a morir por ti. Juan era tierno, cariñoso y amoroso con estos escribas y ellos no quisieron ir a la amonestación de Juan. Mentiras que Juan les decía: generación de víboras. Juan era un excelente predicador reformado. Yo pretendo parecerme a él, a pesar de los regaños de mi pastor. Es la única manera como podemos llevar los pecadores a Cristo, si no les hablamos de su depravación. Pero estos hombres, por su depravación, se negaron a ir al bautismo de Juan y por eso su mente estuvo enceguecida. Pero un niño de 7 años que se arrepienta de sus pecaditos, no de sus pecadotes, puede entender la doctrina de la Trinidad y puede creer la doctrina de la Trinidad y la unión hipostática y ser más docto que un escriba corrupto del siglo I. Este es pues nuestro primer punto. Jesús denuncia la ignorancia de los escribas. Pero ahora en nuestro segundo punto, y después de un silencio absoluto, allí no se escuchó ni una mosca, nadie se atrevió a responder la que para nosotros parece una pregunta sencilla. Jesús ahora pasa a mostrar no solo la ignorancia de esos escribas, sino que ellos son corruptos moralmente. Verso 45. Y oyéndole todo el pueblo oyó cómo él avergonzó a los escribas, dijo a sus discípulos: por eso digo que aquí como rey está protegiendo a sus discípulos. Los protege mostrándoles que estos escribas no solo son ignorantes, sino que ahora vean, son verdaderamente unos hombres corruptos. Verso 46. Guardaos de los escribas
escribas, porque ellos son unos hipócritas de la religión, que gustan de andar con ropas largas, usan unos atuendos que los distinguen como personas religiosas, y aman las salutaciones en las plazas, que cuando los vean en las calles le digan rabí, máximo maestro, y las primeras sillas en las sinagogas, utilizan las sillas de honor en las reuniones religiosas y los primeros asientos en las cenas. Lo primero que vemos es que estos hombres son unos hipócritas que aparentan ser personas religiosas, utilizando vestidos religiosos, ubicándose en posiciones religiosas, pero por dentro son unos hipócritas de la religión. No hay nada auténtico en ellos. Su religión es pura apariencia, pero por dentro son lobos, rapaces, inconversos. Pero no solamente son hipócritas de la religión, sino que también son unos ladrones, son unos verdaderos ladrones. Verso 47, que devoran las casas de las viudas. Obviamente esto se refiere a una mujer viuda rica, porque a las viudas pobres ellos no les paraban bolas. Una viuda pobre no les interesaba, que se muera esa mujer, pero a la viuda rica de pronto tenían un interés especial por un discipulado personal con la viuda rica. E iban a la casa de la viuda rica y empezaban a enseñarle la ley de Moisés, y entonces la viuda, como gratitud, hacía muy jugosísimas ofrendas para la causa de este escriba, y así le robaban a la viuda rica todos sus bienes. Y dice el texto, y por pretexto hacen largas oraciones. Se parece mucho a lo que sucede hoy con los falsos profetas. Cuando llega una mujer o un hombre adinerado a una iglesia, los pastores tienen un sentir, una inclinación de darle un discipulado muy personalizado a este nuevo hermano que ha llegado a la iglesia. Y entonces comienzan a discipularlo todos los días. Entonces el hermano, en gratitud, lo invita a él a un recorrido por Europa, y se van juntos con el pastor de cuenta del hermano por toda Europa, y así va a tener un discipulado muy personal y va a crecer grandemente en la fe. Va a crecer, pero el bolsillo del pastor, que está tumbando al pobre ingenuo, que no se da cuenta de que es un lobo vestido de oveja, como veremos en un momento. Así eran estos escribas, y así son los escribas de hoy en día. Hermanos, no hay nada nuevo debajo del sol. Lo mismo que se hacía en el siglo I, se hace en el siglo XXI. Y esto es lo que Dios quiere que reconozcamos en un falso maestro: su ignorancia, su hipocresía, su codicia y su falta de humildad. Los falsos maestros quieren que los alaben. El verdadero maestro de la verdad nunca acepta elogios, nunca acepta alabanzas, sino que se humilla a sí mismo, sabiendo que él era el primero de la generación de víboras, y que ahora, si ahora es salvo, es por la pura gracia de Dios. Entonces, estas son características distintivas de estos engañadores, y nosotros debemos reconocerlas. Vemos cómo el Señor enseñó la verdad que estos hombres ignoraban, y cómo los señaló directamente y los desenmascaró para que las pobres ovejas ingenuas los pudieran reconocer y alejarse de ellas. Y nosotros debemos tomar el mismo ejemplo que el Señor hizo, hacer lo que Él hizo, denunciarlos y mostrarle a las pobres ovejas ingenuas que estos son lobos rapaces. Ya vimos en el primer punto entonces la ignorancia de los escribas, vimos en el segundo punto la corrupción de los escribas, y ahora finalmente y brevemente Jesús no termina hasta denunciar la condenación de los escribas, la cual, por ser maestros engañosos de la religión, va a ser mayor que la que todos los demás. Verso 47 en su última frase. Estos, o sea, estos ignorantes, hipócritas, orgullosos y ladrones que usan la religión como instrumento de robo, estos recibirán mayor condenación. Y esa expresión mayor condenación indica claramente que habrán grados de castigo en el infierno. Los discípulos de un escriba no van a recibir tanto castigo como el escriba mismo que lo engañó. Así como en el cielo hay diferentes grados de resplandor y diferentes grados de cercanía entre los creyentes.
Cuando nosotros resucitemos, no todos tendremos la misma resurrección. Algunos resucitarán con mayor resplandor que otros. Algunos tendrán más cercanía al Rey que otros. De la misma manera, en la maldad del hombre, el hombre tendrá un infierno más profundo y más doloroso, aquel que hizo más mal, y especialmente los falsos profetas de la religión. Ellos recibirán el peor de los infiernos, un infierno más caliente y una experiencia de vida más monstruosa, totalmente alejada del verdadero Dios. Este es el contenido del pasaje. En realidad es un pasaje sencillo. 3 cosas: los escribas son ignorantes, los escribas son corruptos, los escribas tendrán la mayor condenación posible. ¿Y qué es lo que aprendemos en nuestro pasaje? Lo primero que vemos en nuestro pasaje es que el hombre inconverso, por inteligente que sea, jamás podrá llegar a entender las verdades fundamentales de la Trinidad y la unión hipostática. Hermano, si usted cree la doctrina de la Trinidad y la unión hipostática, no es porque usted fue inteligente, es porque Dios en gracia se lo otorgó, no por la inteligencia. El hombre en su depravación jamás podrá creer y abrazar estos misterios. Lo segundo que hemos aprendido es que sin la doctrina de la Trinidad y sin la doctrina de la unión hipostática no es posible conocer a Dios. Lo tercero que aprendemos es que el pueblo de Dios seguirá siempre expuesto a falsos maestros. Desde el siglo I hasta el siglo XXI y hasta el último siglo, siempre habrá en medio de nosotros falsos maestros, y nuestra obligación es distinguirlos, denunciarlos y alejarnos de ellos. Y cuarto, que la única forma de defender la verdad y de alejarnos de estos falsos maestros se encuentra en la Escritura. ¿Qué usó el Señor Jesucristo para avergonzar a estos falsos maestros? El Salmo 110. Así que la Escritura, y solo la Escritura, es el único elemento que nosotros necesitamos para poder vivir una vida cristiana auténtica y ser librados de todos los falsos maestros de la fe. Habiendo entendido esto, nos corresponde ahora aplicar este pasaje a nuestras vidas en el siglo XXI. Ahora pasemos del siglo I al siglo XXI y hagámoslo por medio de 2 preguntas. Hermanos o amigos, ¿sabes tú quiénes son los escribas corruptos del siglo XXI? ¿Sabes tú quiénes son los escribas corruptos del siglo XXI? Son todos aquellos que, diciendo pertenecer a una religión cristiana, enseñan errores acerca de la Trinidad, acerca de Cristo y acerca de otras doctrinas fundamentales de la Biblia. Por sus frutos los conoceréis, y su principal mal fruto de los falsos maestros, de los escribas del siglo XXI, son la imprecisión doctrinaria, los errores doctrinarios que podemos llamar herejías. Para reconocer a los falsos profetas maestros del siglo XXI hay que empezar por la doctrina. La doctrina es lo más importante. Miren unos ejemplos. Amigo o hermano, si usted está en un lugar que se hace llamar iglesia cristiana y le enseñan que Dios no es trino, usted está en manos de escribas corruptos del siglo XXI. Si usted está en un lugar que se hace llamar iglesia, donde le enseñan que Jesús no es el único mediador entre Dios y los hombres, sino que hay otros mediadores o mediadoras y otras formas de alcanzar la salvación, aparte de la mediación única de Cristo, usted está en un lugar donde está siendo enseñado por escribas corruptos del siglo XXI. Si usted está en un lugar llamado iglesia, donde le enseñan que Jesús no es Dios, sino la primera criatura de Dios que llegó a ser Dios, está en manos de los auténticos escribas del siglo XXI. Si usted asiste a un lugar que se hace llamar iglesia y donde le enseñan que Jesús no es una de las 3 personas de la Trinidad, está en manos de los escribas corruptos del siglo XXI. La doctrina, mis hermanos, la doctrina es lo más importante. Pero ¿saben qué es lo más triste de la iglesia de nuestros días? Que la doctrina no es lo más importante. ¿Saben ustedes qué es lo más importante de la iglesia llamada evangélica del siglo XX y XXI? Lo más importante de la iglesia de nuestros días es la música. La música es lo más importante. 1 hora de música, 30 minutos muy rogados de predicación.
Lo más importante es la música. Y cuando el Espíritu Santo en su gracia, en una de estas iglesias falsas de la prosperidad, trae luz a una ovejita del Señor y se da cuenta que el que tiene al frente no es un gran pastor, sino un falso maestro, y decide salir de ahí porque los errores y los pecados de ese hombre son tan evidentes. Uno por ahí salió, tenía un programa en la televisión, estaba casado y tenía una iglesia muy grande, y de pronto una reina de Colombia se convirtió y llegó a la iglesia de este hombre. Y él le dijo a la congregación: tengo una palabra de Dios para ustedes. El Señor me ha mostrado que mi ciclo con mi esposa ha terminado y ahora debo empezar un nuevo ciclo con la que va a ser la reina de esta iglesia. Y así abandona a su esposa y se casa con la reina, y ahora hacen el programa de televisión juntos, todavía está en la televisión. Y alguna ovejita que ve esto dice: no, este hombre no puede ser de Dios, me voy a salir de esta iglesia, y empieza su periplo, su dolorosa peregrinación de iglesia en iglesia. Pero ¿saben qué es lo que más le interesa a esa ovejita? Esa ovejita llega a una iglesia muy grande y el grupo de alabanza es impresionantemente bueno. Tienen una música espectacular y el cantante canta hermoso. ¡Qué papacito! Y ella se siente en el culto transportada al tercer cielo. Luego pasa el predicador, nada diferente al antiguo que había dejado. Lee un versículo de la Biblia y después se olvida por completo de ese versículo que leyó. Echa 2 o 3 chistes malos, 2 o 3 historias melodramáticas, pone a llorar a todo el mundo, enseguida hace pasar al frente a un poco de personas que les impone las manos y se caen al suelo, y todos dicen: este es el gran poder de Dios. Y ella dice: en esta iglesia me quedo, en esta iglesia siento al Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué fue lo que más le hizo sentir al Espíritu Santo? La música. La música. En cambio, viene por casualidad alguna amiga que está orando por ella, la invita a una iglesia de la Reforma y llega aquí y escucha cantar 2, 3 himnos y ella se los aguanta por dentro, no quiere, no como que le cuadran esos himnos, y enseguida pasa un pastor que coge un texto, lee el texto, explica el texto, aplica el texto y predica con rayos y centellas y la tierra y los corazones tiemblan, y ella dice: ay, sí, qué pastor para predicar. Ay, pero esa música tan horrible, eso parece un funeral, ahí no se mueve el Espíritu Santo. Lo importante para esa pobre ovejita no es la doctrina, sino la música. Y esa es la realidad de la iglesia de nuestro tiempo. Por la misericordia de Dios, algunas reciben el consejo del amigo y le dicen: hombre, mira, deja eso de los himnos, vos escuchás a estos cantantes que te gustan en la casa, pero mira, lo más importante es la palabra. Y ella acepta seguir yendo hasta que el Espíritu Santo le abre los ojos y le hace dar cuenta de que aquellos grandes apóstoles, entre comillas, y predicadores que admiraba no eran más que falsos profetas, escribas corruptos del siglo XXI. Y es que la iglesia de Jesucristo tiene que aprender muy bien a reconocer a todo tipo de falso maestro. Y hay 2 clases básicamente de falsos maestros. Está el lobo vestido de lobo y el lobo vestido de oveja. El lobo vestido de lobo es el falso profeta que es fácil de identificar. Por ejemplo, ya hemos dicho que aquellos que no enseñan la doctrina de la Trinidad son falsos profetas, son fáciles de identificar. Aquellos que enseñan que Jesús no es el único redentor, sino que tiene una corredentora, son falsos profetas, son lobos vestidos de lobos, fáciles de identificar. Un creyente mínimamente instruido no se va a ir para esos lugares porque cree la doctrina de la Trinidad, cree la doctrina de la unión hipostática y dice: no, esos son falsos profetas y esos son lobos vestidos de lobos. Pero el problema en la iglesia de Jesucristo no son los lobos vestidos de lobos, el problema son los lobos vestidos de oveja, que la ovejita ingenua no los sabe identificar. Vayan conmigo a Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18.
Romanos 16, 17 y 18. Aquí vemos al apóstol Pablo en el mismo espíritu del Señor Jesucristo, ayudándonos a identificar los lobos vestidos de oveja del siglo XXI. Romanos 16, 17 dice: «Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido», es decir, la doctrina apostólica, «y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres». Noten, igual que los escribas del siglo I, son codiciosos, avaros y quieren es el dinero. Pero ahora noten la descripción clave de estos falsos maestros. «Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos». Ahí está la clave. La clave es lo que estos pastores falsos hacen y no hacen. La clave es lo que estos pastores falsos predican y no predican. ¿Qué es lo que ellos predican? Dice el texto: suaves palabras y lisonjas. El falso maestro, el lobo vestido de oveja de nuestros días, no va a entrar negando la doctrina de la Trinidad. Él no va a entrar negando la doctrina de Cristo, ni va a entrar negando ninguna otra doctrina cardinal de la fe. Sin embargo, él se puede descubrir en lo que predica. ¿Qué es lo que él siempre predica? Lisonjas, suaves palabras, es decir, aquello que estimula al hombre en su orgullo, en su humanidad, lo hace sentir grande. Le agrada al hombre escuchar que él es un hijo de rey, que él es bueno. Le agrada al hombre escuchar el falso evangelio de la alta autoestima. Le agrada al hombre escuchar el falso evangelio de la prosperidad. Le agrada al hombre escuchar que él va a ser rico, que en esta vida va a tener todo, y que si ahora tiene un pequeño problema es temporal, porque la riqueza es una bendición que veo venir, y tengo una palabra del Señor y la veo venir, y viene una riqueza. ¿Cuántos ofrendan para recibir esa riqueza? Los falsos profetas solo predican lisonjas. Con suaves palabras engañan, prometiendo a los corazones de los ingenuos aquello que no van a recibir. Pero el problema no está solamente en lo que predican, el principal problema está en lo que no predican. ¿Qué es lo que ellos no predican? Ellos no van a predicar absolutamente nada que haga sentir mal a su pueblo. Su consigna es predicar lisonjas, adulaciones, y solo lisonjas y adulaciones para que todo el mundo se sienta bien en la iglesia, y sintiéndose bien, crean que están bien con Dios y crean que van a recibir la prosperidad de Dios. Por eso, para usted saber si su pastor es un falso profeta o un escriba corrupto del siglo XXI, pregúntese cuántas veces su pastor predica sobre el arrepentimiento, llamando las almas al arrepentimiento. Pregúntese cuántas veces su pastor predica sobre la depravación total humana, que hace sentir tan mal al hombre, que hace sentir tan humillado al hombre, pero que afirma el corazón en la gracia, como nos explicaba el pastor Julio esta mañana. ¿Cuántas veces su pastor ha predicado sobre el infierno? ¿Cuántas veces su pastor ha predicado sobre la ira de Dios? En vez de eso, se encuentran dos hermanos en una librería y le dice el uno al otro: estamos tan felices con nuestro pastor, porque nuestro pastor ahora solo predica del amor y el perdón de Dios. Y es que, hermano, uno toda la semana con problemas en la casa, problemas en el trabajo, problemas con el pecado que ya uno tiene, para uno llegar a la iglesia, para que le digan que usted es un pecador, una rata y un pecador. No. Por eso nuestro pastor ha decidido predicar solo del amor, solo del perdón. Y nuestra iglesia se llama Iglesia Dios es amor arriba, Dios es amor abajo, Dios es amor a la derecha, Dios es amor a la izquierda, Dios es amor a todo nuestro alrededor. Ese es un falso maestro. Ese es un falso profeta, ese es un cobarde que no se atreve a predicar a Cristo y a este crucificado. Predicar a Cristo crucificado significa humillar al hombre para que le pueda ser necesaria la obra de la cruz.
Pero si usted no humilla al hombre, si usted no le muestra al hombre su corrupción, su depravación, él no va a entrar de rodillas al reino de Dios, sino riéndose. Ja, 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 ja. Soy bueno, soy lindo, Dios me ama y tiene un plan maravilloso para mí. No, los pecadores entran humillados y llorando al reino de Dios. De lo contrario, son falsos positivos. Así son los escribas corruptos del siglo XXI. Son lobos vestidos de oveja, porque usted nunca los ve atentar contra la santa doctrina de la Trinidad, nunca los ve atentar contra Cristo, nunca atentan contra las doctrinas cardinales de la Biblia, no las tocan, pero tampoco las predican. Y sí introducen cosas en la iglesia que pueden ser muy peligrosas y desviar a la iglesia, como por ejemplo el uso de profecías para conocer supuestamente la voluntad de Dios. Y ahora están de moda y tenemos en este siglo la honrosa vergüenza de decir que no solamente tenemos falsos profetas, sino que ahora para colmo tenemos también falsas profetisas. Hemos llegado al extremo, al colmo, este es el acabose, hermanos. Ya no solamente tenemos falsos profetas y falsos maestros, sino falsas maestras. Y salen por la televisión. Y no voy a decir el nombre, pero salen por la televisión. Y con sus profecías, con sus falsas profecías, han construido totalmente un emporio económico a costas de la religión. 50 países a punta de profecías. Y termina el culto y aquí tenemos la fila de los que van a recibir profecía por primera vez, y aquí tenemos la fila de los de segunda vez y aquí los de la tercera vez. Y las personas que se dicen cristianas de esas iglesias, varones y mujeres, no son entrenadas para predicar fielmente la Santa Escritura, sino que son inscritas en una escuela de adivinación. Eso no es predicar, eso no es lo que Dios quiere para el pueblo. El Señor quiere escritura, solo escritura. Y como eso no es tan popular, a punta de sola escritura las iglesias nunca llegan a tener 10,000 miembros. Y los pastores, pues, si nos quieren todo el tiempo que los estamos humillando con la doctrina de la depravación humana, es verdaderamente por la gracia de Dios. Pero a ellos los quieren porque les dicen el futuro, les dicen de qué se van a morir. Pasa la niña a que le den profecía y le dice el profeta: el esposo que estás esperando está a punto de llegar. Dice: ay, ¿qué será? Yo soy casada hace 15 años, pero bueno, si él dice que el esposo está a punto de llegar, pues eso es palabra de Dios, ¿o no? Ay, no, yo voy a orar más bien porque, bueno. Y tienes viaje para España y esas profecías parecen un horóscopo. Son iguales al horóscopo. Esos son los escribas corruptos del siglo XXI. Entonces, hermano, la primera pregunta es esta, a manera de aplicación. ¿Entiendes tú quiénes son los escribas corruptos del siglo XXI? ¿Sabes reconocerlos y estás alejándote de ellos? Ahora, en segundo lugar, el pasaje nos muestra una obligación. ¿Cuál es la obligación que tenemos con todas esas pobres ovejitas que son verdaderos cristianos, que están en esas mega iglesias y están siendo engañadas por los falsos y las falsas profetisas del siglo XXI? Nuestra obligación es denunciarlos. Denunciarlos así como Cristo los denunció. Pero no vamos a hacerlo con nombre propio. Es lícito denunciar al falso profeta con nombre propio. Pablo lo hizo. En 1 Timoteo 1:29, él habla de Himeneo y Alejandro y los señala claramente como falsos maestros. Pero no hagamos eso con las ovejitas que están siendo engañadas por falsos apóstoles y maestros. Cuando nosotros le decimos de entrada que aquella persona que ella ha admirado durante 10 años es un falso maestro, ella inmediatamente va a cerrar sus oídos y no nos va a querer escuchar. Más bien, hablemosle de la palabra viva y verdadera para que ella pueda confrontar lo que nosotros le decimos a través de la Escritura con lo que enseña su falso maestro. Y de esa manera el Espíritu Santo lo va convenciendo sin que nosotros le digamos nada de que esa persona es un falso maestro. Y cuidado, vaya a decir que su cantante favorito es un falso maestro. No vaya a decir que el cantante favorito de esa persona es un falso maestro.
porque inmediatamente le dicen, no juzguéis. No le diga que su cantante favorito es un falso maestro, porque recuerde que lo más importante para esa persona es ¿qué? La música. Para esa persona lo más importante no es la doctrina, pero usted con doctrina y con mucho amor y con mucha oración vamos a cumplir el mandato implícito de este pasaje, que imitando al Señor Jesucristo vamos a librar a más de una ovejita amada por el Señor de los escribas corruptos del siglo XXI. ¿Cuántos dicen amén? Finalmente, hermanos, para las personas que están aquí, que no han entregado sus vidas completamente al Señor Jesucristo, amigos que nos visitan, ustedes han podido hoy ver la verdad. La verdad es que hay un solo Dios que subsiste en tres personas, que ese Dios ha enviado al Cristo que es 100% Dios, 100% hombre en una sola persona, y hay un solo ser humano que dibujado en la historia, visto en la historia, cumple con estos requisitos. Se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de María Virgen. Solo Él es 100% Dios y 100% hombre en una sola persona, y solo Él fue el sacrificio perfecto que cumplió con la justicia de Dios para librar de la condenación del infierno a todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y creen en Él. Amigo, el único camino es arrepentirse de tus pecados y creer en aquel que es 100% Dios, 100% hombre, que murió en la cruz y resucitó de los muertos. ¿Crees tú en Jesucristo? Muchos van a decir que sí, pero la pregunta que sigue a continuación es, ¿le obedeces a Jesucristo? ¿No es suficiente creer en Jesucristo como mi Salvador? Es necesario someterme a Él como Rey. Si yo no obedezco su ley y me deleito en el pecado, entonces no le conozco. Debo venir a Él reconociendo que soy pecador, y si todavía no me someto a su ley, arrepentido pidiendo perdón. Solo los que creen y le obedecen realmente demuestran con su obediencia que han creído en Él. ¿Y qué le dijo el Padre a este Cristo? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Amigo, en este mundo solo hay dos tipos de personas: los amigos y los enemigos de Cristo. Y como dice el pasaje, los enemigos de Cristo están siendo destruidos. Huye, huye de Dios, que en su ira viene a destruirte, haciéndote amigo del Cristo. Reconoce que Dios es trino, reconoce que Cristo es Salvador, y serás recibido como amigo de Dios. Vengan a Cristo los jóvenes también, vengan a Cristo los niños. Hoy la puerta del reino ha sido abierta para conocer al verdadero Dios, y conozcan también a los verdaderos maestros de la palabra de Dios. A los falsos síganlos, pero a los verdaderos escúchenlos, porque ellos les hablan fielmente la palabra de Dios. Que Dios nos conceda siempre en esta iglesia la predicación viva, poderosa y verdadera, que exalta a Cristo y que hace que las almas entren verdaderamente al reino de Dios. Pongámonos en nuestros pies, terminemos en oración. Señor, gracias por esta clarísima palabra del día de hoy, clara en su enseñanza, aunque profunda e inescrutable en sus misterios. Gracias por mostrarte hoy a nosotros como el Dios Trino. Hoy creemos y reconocemos solo un Dios, el Dios Trino. Y gracias por mostrarnos a nuestro Salvador, el único Mesías, el verdadero Dios, verdadero hombre en una persona, a quien reconocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador para siempre. Gracias porque hoy hemos podido ver su amor protector como Rey al proteger a su pueblo de los falsos maestros, cómo Él los ha denunciado en su ignorancia, en su corrupción y en su condenación, y nos da elementos fundamentales para poder nosotros en nuestro tiempo también diferenciar a los falsos maestros. Gracias por mostrarnos que es un lobo vestido de lobo
Y gracias por mostrarnos que es un lobo vestido de oveja y darnos la capacidad para diferenciarlos y alejarnos de ellos. Permítenos cumplir con el mandato implícito en este pasaje de no solamente ir a buscar las almas perdidas, predicándoles el glorioso Evangelio, sino también protegiendo y cuidando a los pequeñitos ingenuos que todavía se dejan engañar por falsos apóstoles y profetizas o falsas apóstolas y maestras que engañan a los ingenuos, predicando lisonjas y apartándose del verdadero Evangelio de la gracia de Dios. Gracias porque nos das en nuestra iglesia pastores íntegros que predican con verdad y sin codicia de bienes materiales. Hombres que se humillan, se mortifican su orgullo para ser humildes y se preocupan más por las viudas pobres que por cualquier cosa. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en nuestros corazones esta mañana, esta tarde. Y gracias por las personas que están aquí, que vienen por primera vez. Algunos son cristianos y vienen precisamente huyendo del evangelio falso del siglo XXI. Permite que ellos reconozcan la verdadera iglesia de Cristo y puedan quedarse en ella para su nutrición y crecimiento. Las personas que vienen por primera vez, nuestros niños y nuestros jóvenes, hayan visto hoy al Dios Trino y a su Cristo en toda su majestad y por fin rindan sus corazones a Él en total sometimiento, en arrepentimiento y fe. Ahora queremos reaccionar a la palabra leída, predicada y explicada con cánticos. Cánticos que realmente contengan una letra profunda, bíblica y una música discreta, una música que tan solo acompañe la letra y que realmente